¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Cambiando de Tema. Estamos súper contentos porque vamos avanzando en la pandemia y en la contingencia y bueno, ya estamos viendo que hay una mejora y estamos empezando a controlar un poquito más nuestras emociones gracias al encierro. Así es que bueno, quiero agradecerles porque cada miércoles están aquí con nosotros, siguiéndonos, escuchando, queriendo saber más de este programa y nos estamos enfocando a traer a nuevos especialistas, a dar atención a los temas que están súper importantes que atendamos en familia en este periodo y que sobre todo estemos atentos en la fase de la prevención. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito delicado, pero sí es importante que hablemos de él y que sepamos cómo prevenirlo, así es que les quiero agradecer. Y ya saben, como siempre les digo, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, estamos aquí al pendiente de cada uno, pero también sabemos que nos están escuchando en 113 países más, así es que buenos días, buenas tardes o buenas noches en donde nos estén escuchando y ojalá podamos hacer un poquito más ameno su día, su mañana. Así es que muchas gracias por estar aquí. Gracias por seguirnos y les recuerdo que mi nombre es Nancy Lara y así me encuentran en las redes sociales, que también me pueden encontrar en la página oficial de Coach Nancy Lara. Hola, Elia. Sí, hola. Ya vamos a entrar. Okay. Y también que me pueden seguir en la página oficial del programa, por supuesto, Cambiando de Tema. Y eso que escucharon es que ya estoy enlazando a nuestra especialista del día de hoy, así es que le quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias, Elia Guillermo, por estar con nosotros en este programa, por darnos de tu tiempo y sobre todo por estar aquí con nosotros para platicar de un tema bien importante que es el abuso sexual infantil. Así es que bienvenida a tu programa. Ay, hola Nancy, muchas gracias, al contrario por esta oportunidad, porque a veces tenemos muy pocos espacios para hablar de temas que son un poco sensibles, ¿no? Y que, bueno, pues lamentablemente están sucediendo y que hay que informarse. Claro que sí, Elia. Pues cuéntanos un poquito de ti, platícanos quién es Elia, por qué hablar del tema del abuso sexual infantil, cómo es tu trayectoria profesional. Cuéntanos un poquito. Sí, claro, mira, yo soy Elia Guillermo, soy psicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy educadora sexual infantil, certificada por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y hemos estado trabajando en este tema de la educación sexual porque pues evidentemente es algo que necesita la población, que necesita el mundo entero, sobre todo para saber y entender que dar educación sexual no significa que vas a abrirles la mente para tenerlo, para que hagan relaciones sexuales o para que hagan ciertas cosas que las personas adultas las vemos de una manera diferente. Y yo me enfoqué un poquito también en el tema de la prevención del abuso sexual infantil, que si bien es un tema complejo, es un tema fuerte, es un tema que impacta, es importante visibilizarlo, independientemente de todo el tipo de violencias que existen ahora, ¿no? Pero la idea justamente de trabajar con la infancia principalmente y con la juventud es porque ellos están en la mayor disponibilidad de poder entender, de poder aprender, son esponjas que sí quieren transformarse, que sí quieren tener una vida saludable. Y bueno, pues esa es una de las razones por las cuales me interesó el tema de la educación sexual en México. He trabajado desde hace muchos años, tengo alrededor de 10 años de experiencia ya trabajando como tallerista principalmente, es a lo que me dedico, de manera con escuelas privadas, a veces también me han pedido apoyo en escuelas públicas. Les doy coaching a los adolescentes en temas de educación sexual, en temas de orientación sexual, en temas de diversidad sexual también, y pues tratamos aquí de ver que todo el desarrollo que van a ir teniendo pues sea positivo, pero sobre todo vivan sexualmente y emocionalmente saludables. Claro que sí, Elia. Ahora, cuéntanos un poquito, o más bien, para todos los que están en casa y que sepamos, ¿no? Los que tenemos niños o los que tienen niños y adolescentes en casa, cuéntanos cómo es la
mejor manera de explicarles a ellos estos temas de sexualidad? Porque creo que hay muchos tabús o muchos clichés, ¿no? Respecto, híjole, no, ¿cómo le voy a contar a mi hijo esto? O ¿cómo se lo planteo? O ¿cómo hago para que él me entienda y no le esté yo dando una información incorrecta? ¿Qué les recomiendas a los padres de familia? Primero que nada, yo les recomendaría que cuando la gente lleguen, los especialistas, las especialistas lleguen a hablar de la educación sexual, no nos quedemos solamente en las primeras 3 letras, S-E-X, ¿no? Que lo relacionamos con sexo y entonces todo lo genitalizamos, es decir, nos enfocamos en que la educación sexual les vamos a enseñar a tener posiciones a la hora de tener relaciones sexuales. Eso es muy común, o les vamos a enseñar cómo se hace una relación sexual. No es eso, la educación sexual abarca muchísimo más, abarca desde el modelo en que nosotros lo trabajamos en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, que es AMSAC, desde este modelo que nosotros tenemos elaborado por el doctor Eusebio Rubio, al cual pueden buscar en internet, es una persona muy conocida, es un doctor y además sexólogo, da actualmente clases en la Facultad de Medicina. Él elaboró una teoría, toda una forma de abarcar esta sexualidad y lo manejamos desde 4 olones. Uno de ellos es el género, es decir, cómo me siento, bajándolo al nivel de infancia, lo manejamos así, es cómo me siento por ser niña o por ser niño, es decir, me agrado, me gusta cómo me visto, me gusta cómo me comporto, me gusta cómo decoro mi recámara, etcétera. Luego viene el otro olón, la otra parte, son 4, como te repito. La otra parte es los vínculos afectivos, que es también una parte muy importante que tiene que ver la forma en la que me relaciono con las demás personas. Mis compromisos, mi honestidad, el amor, el respeto, el tipo de comunicación. Luego viene otra parte que es el erotismo. Y aquí a veces se nos ponen un poquito complicadas las cosas porque lo volvemos a entender con la mentalidad adulta, pero yo lo bajo a la parte infantil. Y en la parte del erotismo tiene que ver con las sensaciones agradables de mi cuerpo, utilizando mis 5 sentidos. Tenemos que recordar que todo nuestro cuerpo siente. Entonces, sobre eso, y ahí justo ayudo un poquito a las partes de la prevención del abuso, que ahorita te voy a decir cómo lo hago. Y la última parte se llama la reproductividad. Y tiene que ver con esta capacidad biológica, pero no necesariamente en edades tempranas, evidentemente, con la capacidad emocional y económica para ser mamá o papá. Y bueno, también con la parte de la decisión de ahora si se quiere o no se quiere tener descendencia. Entonces, este modelo, que se le llama el modelo holónico de la sexualidad, es el que trabajo a través de talleres para educar en sexualidad, que más que nada, me acuerdo mucho de un maestro y que utilizo esta frase, un maestro que nos dio unas clases ahí en la AMSAC. Él decía, no vengo a educar, vengo a transformar la información que ya traen. ¿Por qué? Porque un niño o una niña cuando empieza a preguntar la famosa pregunta incómoda, ¿de dónde vengo? ¿Cómo llegué a tu estómago? ¿Cómo salí? ¿Qué significa sexo? ¿Qué es hacer el amor? Todas estas preguntas, dependiendo de la edad de quien te lo pregunte, es la forma en la que le tenemos que contestar. Entiendo el miedo, entiendo incluso que a veces no sabemos la respuesta, o sí la sé, pero no tengo idea de cómo se la puedo expresar a mi hijo o a mi hija en edades de primaria baja, porque estamos hablando de 5, 6, 7 años, en donde están interesados principalmente es cómo llegué yo al estómago de mi mamá. No están pensando en la relación sexual. Esa es la parte que tenemos que cambiar como personas adultas, en entender que la información que ellos quieren es ¿cómo llegué a tu cuerpo? Y evidentemente la respuesta no va a ser, es que fíjate que tuve relaciones sexuales con tu papá, porque además ellos no entienden ese concepto del sexo, que además otra cosa es súper importante identificar. Sexo, la definición de sexo es las características biológicas que nos hacen ser como mujeres, como hombres. Pero ya más grande, ya más adolescente, evidentemente como persona adulta, tenemos otra segunda definición de sexo, que es la que tiene que ver con las relaciones sexuales. Pero al inicio, en etapas tempranas, preescolar, segundo, tercero de primaria, primero, segundo y tercero de primaria, se les habla justamente de estas características biológicas.
al hablarles de eso, les estás dando la información que piden, concreta. No nos estamos metiendo en enseñarles cosas que no deben de saber, sino con mucha paciencia y con un vocabulario muy específico dirigido a ellos. Se les habla de cómo vinieron al mundo, que es la principal parte que a mamá y a papá les incomoda. Pero no podemos dejar de lado la forma de los sentimientos, la forma de las emociones, cómo las expresan. Hay niños o niñas que no les saben poner el nombre a lo que están sintiendo. Por lo tanto, no se pueden proteger. Si bien los menores y las menores tienen pocas herramientas de protección hacia una persona adulta que puede llegar a violentarlos de cualquier manera, háblese hostigamiento, háblese abuso sexual, háblese violencia sexual de cualquier tipo, tienen la posibilidad de aprender que pueden utilizar su voz, por ejemplo, para decir un basta o gritar o pedir ayuda o no quedarse callados. Entonces, a través de esta información de educación sexual, te das cuenta que no necesitas hablar de sexo, sino hablar de más íntegra, del desarrollo integral del ser humano para su mejor protección y para que crezcan saludablemente. Hablarles de por qué la importancia del cuidado, desde cuidar a su mascota, en el tema de la reproductividad y en el tema del erotismo es ¿qué siente agradable de mi cuerpo? Por ejemplo, cuando mi mamá me da un masaje. ¿Qué pasa si mi mami de repente me compra un chocolate que me gusta? El sentido del gusto, el niño lo está disfrutando y es parte del erotismo, pero no le llamamos erotismo en primaria, por ejemplo, es simple y sencillamente las sensaciones de mi cuerpo. Eso es parte de la sexualidad. Oye, qué importante, Elia, que aprendamos a utilizar los nombres y los conceptos adecuados, ¿no? Porque es muy dado que le cambiemos el nombre al pene y a la vagina y que estemos llamándolos de otra forma. Entonces, cuando los niños sufren abuso, pues no identifican exactamente bien y a veces los padres hasta se confunden, ¿no? O cuando el niño quiere expresar, oye, es que estoy sufriendo esto, pero cambia el nombre de las cosas, es bastante complejo que alguien pueda notar está sufriendo abuso infantil. ¿Qué nos puedes recomendar respecto a el uso del lenguaje, ¿no? Como tal, o sea, uno es perderle el miedo y hablar como tal, pero la otra, ¿qué les podrías decir a los padres que tienen, por ejemplo, niños en casa y que deben de expresarse de forma adecuada? Sí, es correcto. El uso del lenguaje es muy importante. Yo siempre he dicho y he pensado que las palabras importan y las palabras pesan. En la medida en la que yo le enseñe a mi hijo y a mi hija a hablar, a entender sus sentimientos, sus emociones, que por cierto les recomiendo mucho, por ejemplo, el libro el cuento del monstruo de los colores, sobre todo para niños muy pequeños hasta como por de 6 años, les gusta incluso un poquito más grandes, pero principalmente hasta 6 años, les encanta porque ahí justamente empezamos a identificar con las acciones, con la forma en la que está dibujada la cara del monstruo de los colores, pueden identificar qué sentimiento es, pero con ayuda evidentemente de mamá, de papá, porque yo hago empatía, veo y reconozco que a lo mejor así me he visto mi cara cuando estoy triste, pero no sé exactamente cómo llamarle a la tristeza o cómo definirla. Entonces, si yo no sé expresar, por ejemplo, una tristeza, un miedo, un enojo, que también es parte importante de saberlo decir, sí me puedo expresar con una alegría, con un amor, pero esos otros sentimientos son los que a veces nos ponen un poquito de barreras que no debemos de decir o no debemos de mostrar y que hay que controlarlos, que no es control, es más bien regulación, pero necesitamos enseñarles. Entonces, a través, por ejemplo, de este tipo de material didáctico, podemos enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas qué me incomoda. Hablando, por ejemplo, con actividades de erotismo, yo lo que hago con los niños y las niñas es, con diferentes texturas, por ejemplo, les digo, vamos a pasar sobre tu cuerpo, si me permiten, se vendan los ojos, si no quieres, solo ciérralos, y te voy a poner algo en el brazo, ¿no? Entonces, el niño va a sentir, depende de lo que le pongan, una textura rugosa, una textura suave, el niño va a decir, sí, me gusta, no me gusta. Pero ahí mamá o papá, ahorita en estos momentos que los tienen en casa, pueden identificar y jugar a eso y decirle, bueno, si no te gusta, no te quedes callado, me lo tienes que decir con una simple palabra, basta, o eso no, o una frase
que empiecen a ellos a entender que me digan, esto no me gusta, y que mamá y papá también reconozcan que a veces les obligamos a hacer cosas que no quieren hacer. Hay otro cuento muy bonito que se llama Ni un besito a la fuerza. Ese nos enseña que pues la educación dice que debemos de besar a todas las personas cuando las saludamos. No es así. Entonces, les estamos diciendo, aunque pase por encima de tus sentimientos, aunque a ti no te guste, y no sea porque, no creo que sea porque el niño va a pensar que van a abusar de él, sino porque a lo mejor al abuelito le pica la barba, a lo mejor al tío le huele la boca, a lo mejor no le gusta que le golpeen el cachete al momento de saludarlo, y entonces le estamos enseñando, el mensaje que le damos ahí es que no importa lo que tú sientas en tu cuerpo, tú tienes que saludar. Y lo mismo pasa con el lenguaje. El lenguaje, podemos hablar, yo en las dinámicas que hago a veces con mamás y papás, que en ese aspecto son, la verdad, muy, muy enriquecedoras, es que les pongo una lista de todos los apodos que tiene, por ejemplo, el pie, todos los apodos que tiene la cabeza, todos los apodos que tiene el codo, ¿no? Y cuando les pongo, pónganme todos los apodos del aparato reproductor masculino, para empezar a sacar así como que, ¿cuál es? Bueno, entonces hay que explicar, ¿cómo le entiendan? Ok, el pene. Y entonces la cantidad de apodos que tiene el pene es mucho más larga que todos los demás. Y ahí te das cuenta de la forma en la que utilizando apodos es porque nos han dicho que todo lo relacionado con el pene o con la vulva, en el caso de las niñas, es malo, es tabú, es cochino, no se debe de hacer, es indecoroso, es falta de placer, no está hecho para el placer, sino para reproducir. Y entonces esas mismas formas de educación son las mismas que transmitimos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y entonces vamos creciendo y vamos enseñándole que eso no se habla, que eso es malo, ¿no? Y hay a veces una cuestión errónea. Por ejemplo, los niños, físicamente lo que se les ve, o sea, si en un espejo o mamá o papá les ve, es el pene y el escroto. Los testículos no se ven, los testículos están por dentro, y sin embargo siempre nos han dicho que es pene y testículos, por ejemplo. En el caso de las niñas les dicen vagina, también es incorrecto, la vagina no se ve, la vagina la ve el ginecólogo en un ultrasonido o cuando te hace una exploración ya de más grande, de más adolescente. Lo que tenemos por fuera es la vulva. Y todas esas palabras, como que la gente las siente incluso hasta agresivas, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Y eso es justamente lo que yo invito a mamá y a papá que estén escuchando, y gracias por estos espacios nuevamente, es que hablemos sin miedo, hablemos sin temor, hablemos, yo sé que da pena, yo sé que me incomoda, pero si yo le transmito a mi hijo o a mi hija esa incomodidad, también le estoy enseñando que eso es malo y que no debe de tener ni usarlo ni tocarlo, y evidentemente menos cuidarlo. Mi hijo y mi hija tienen que saber cómo se llaman todas las partes de su cuerpo, qué se siente cuando algo indeseable o algo desagradable toca alguna parte de su cuerpo, y entonces pararlo. Todo el cuerpo es privado, pero hay cosas íntimas, y la diferencia de enseñárselos, por ejemplo, a un niño o una niña desde edades tempranas, desde preescolar, de veras desde 3, 4 o 5 años, hay plantillas en internet que buscando dibujo de cuerpo de niña y de niño, las puedes enseñar a decir, a ver, todo tu cuerpo es privado y todo tu cuerpo lo tienes que cuidar, pero hay partes íntimas, es decir, cuáles son las partes que cubres con tu ropa. Esas mismas partes que cubres con tu ropa no puedes ni tocar, y bueno, manejar, ahorita ya que entremos un poquito más en el tema específico del abuso, hay diferentes herramientas que mamá o papá pueden ir integrando en el vocabulario de sus hijos, en la parte de dinámica a través de los juegos, para que aprendan a decir, me está pasando esto, y una de las cosas súper importantes que mamá o papá tienen que creerle. Que ese es otro de los mitos fuertísimos que tenemos en torno al abuso. Pero si no educamos en sexualidad, si no les enseñamos herramientas de cómo proteger tu cuerpo, cómo sientes, cuáles son las emociones que estás sintiendo y cómo se llaman, va a ser un poco complicado que a la hora de que el menor o la menor estén sufriendo una violencia sexual puedan expresarla. Claro, ahora sí,
Elia, te quiero preguntar, ¿qué es el abuso sexual infantil? Ay, esa es una está medio feo, pero bueno, hay que saberlo, hay que entenderlo. Hay una definición específica que es la que se tiene con respecto al abuso y habla de que es todo contacto o actividad sexual entre un niño, una niña, un adolescente y una persona que ejerce una posición de poder. Ese es justamente el punto. Lo puede hacer sin su consentimiento, a veces con consentimiento, pero a través de amenazas o a través de chantaje, evidentemente a través de violencia en algunos casos, ¿no? En donde el niño, la niña o el adolescente no comprenden la gravedad del hecho por su inmadurez, que todavía no tienen de esa inmadurez psicosexual y no están en condición de aceptarse o negarse. ¿Por qué? Empezando por un poco de cifras un poquito fuertes, un poquito duras para que nos pongan en un contexto. Desde el 2017, la Organización de la Cooperación de los Países en Desarrollo, la famosa OCDE, ha calificado a nuestro país desde el 2017 como el primer lugar en abuso sexual infantil. Ya tenemos 3 años. Seguimos teniendo el primer lugar en abuso sexual infantil. Otra de las características que tenemos en cuestiones de estadísticas es que, de acuerdo con los últimos estudios, los principales agresores de los niños evidentemente son los familiares, que ese es otro gran problema. Pensamos que el abuso sexual lo va a dar un extraño, un amigo, el vecino, y no, está en casa. Por eso ha crecido este fenómeno ahorita en el confinamiento. Están muy cerca los agresores de las víctimas en este caso. El 30% de los abusadores, por ejemplo, en el último estudio que hizo el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, informó que el 30% son los abuelos o padrastros, de acuerdo con las denuncias, el 13% los tíos, el 11% el padre biológico, el 10% los primos, el 8% hasta en ese momento encuentras a los vecinos, después maestros y hermanos. Entonces, cuando estas estadísticas salen, porque solo 1 de cada 100 casos es denunciado. Ahorita están trabajando las fiscalías de una manera que impresionantemente positiva para este tema. Pueden no atender a lo mejor otros delitos o tardan más, pero si la fiscalía, ahorita llegas a la fiscalía y quieres denunciar un tipo de violencia, entonces está. ¿Qué pasa con el abuso? Tenemos a la persona mayor. Por ejemplo, vamos a poner la posición del abuelo. El abuelo tiene una menor de la cual abusa. El problema es que la menor se encuentra en un estado de indefensión y la culpa es completa y absolutamente de la persona adulta, del abuelo, porque se vale de esa posición de poder y puede chantajear o puede amenazar o puede sobornar al niño, a su nieta, para que le permita abusar de ella. La niña no tiene forma de decirle que no, porque hay un vínculo. Bueno, volvemos al tema de la educación sexual. Hay un vínculo emocional en el que es mi abuelo. La niña sabe que no está haciendo bien el abuelo, le está incomodando, le está afectando, está traspasando su cuerpo, está violentando su cuerpo. La niña lo sabe, lo siente, pero ¿cómo le dice que no? Es el abuelo. Y además, ¿qué pasa si me amenaza? ¿O qué pasa si me chantajea o me soborna? Hemos tenido casos, por ejemplo, de una chiquita en donde el tío la violentaba sexualmente y ella decía, no me está, o sea, sí me toca, pero me dijo que no había problema, que no me iba a lastimar, y sí, pues yo sentí rico, ¿no? Y luego me dio un Xbox, por ejemplo. Entonces, cuando la niña dice, sentí rico, viene un mito. Ella lo provocó. Ella le dijo, no, a ver, permitamos, volvemos al tema de la educación sexual. El cuerpo siente, ¿ok? Mi emoción dice que yo siento. Mi cuerpo me avisa que pues te estoy sintiendo placer, pero eso no significa que la niña esté en posición de decidir y de buscar un placer erótico del cual está buscando el abusador, el agresor. Él lo hace con esa intención. La niña está accediendo y cede porque se lo pide el tío. Lo mismo pasa con el abuelo, con el padrastro o la persona que violenta al menor.
Ese es uno de los problemas que tenemos a la hora de identificarlo. Yo entiendo perfectamente, y créanme de verdad, porque lo he visto en los talleres, cuando llegan las mamás súper angustiadas, que se han dado cuenta, veo y reconozco la angustia, es que cómo le digo a la policía, o cómo, a quién le digo que mi marido, la persona que amé, que amo, la persona que con la que me casé, lo caché, o mi hijo me dice, o mi hija me dice que la toca, o que le enseña pornografía, o que le pide que el menor la toque, porque hay diferentes tipos de abuso. La violación es otro rollo. La violación que tiene que ver con la penetración anal, vaginal o bucal con alguno con el miembro, con el pene, es otra, se tipifica como otro delito. Pero el delito del abuso sexual infantil es desde tocamientos, desde mostrar fotografías, de pedirle al niño o a la niña que le muestre fotografías de personas desnudas, o que se desnude y le tome fotos, videos, pedirle a que hacer un video o enseñarle videos, evidentemente mostrar pornografía, son de acciones que tienen que ver con el abuso. Entonces, es muy complicado a veces para el menor no poder, evidentemente no decirlo, porque lo primero que tenemos es que mi mamá no me creyó, o mi papá, en caso de que fuera el tío o el abuelo o el hermano, no me creen. No, o sea, la negación es lógica, ¿no? Es entendible, porque estás haciendo algo que sabes que no está bien, que todo mundo ha escuchado que es un delito, que es malo, pero no lo percibimos. Es imposible pensar que tu pareja, que tu papá, que tu hermano, que tu abuelo lo ejerzan. Por esa razón, son pocas las denuncias, por esa razón es poco lo que se puede hacer una vez que la persona se da cuenta, porque además hay otros problemas a los que te topas, que es la parte de llegar a la denuncia. Es muy complejo, y yo justamente lo que hago énfasis es, para no llegar a ese grado, necesitamos enseñarles herramientas de protección. Y una de ellas es la diferencia entre tocar, acariciar y revisar. La otra es, conozco mi cuerpo, sé lo que siente, sé cómo se llama cada parte de mi cuerpo, sé cómo se siente cada emoción, sé describirla y sé decir, esto no me lo tocas. O no pudiste hacer nada, lo entiendo porque es un menor, una menor, pero lo primero que tienes que aprender a enseñarle es ir a decirle a la primera persona a la que le tengas confianza, que puede ser la mamá, el papá, dependiendo del agresor. Qué fuerte, porque yo creo, Elia, que los niños se encuentran tan vulnerables y que toman mucho valor para poder decir, esto está pasando y ya no me gusta, o ya sé que no está bien lo que está ocurriendo. Y lo que mencionabas, ¿no? Siempre creerles a los niños. ¿Por qué es importante que nos quede clarísimo que un niño no miente cuando habla de un abuso sexual? Primero que nada, porque no saben que algo está pasando. En la forma en la que se perciben violentados, nosotros identificamos como personas adultas la palabra violentar, pero en muchas ocasiones, obviamente, ellos no la ven así, pero saben que se sienten incómodos. No mienten sobre este tipo de situaciones porque ellos saben que en el fondo no les van a creer, pero hay evidencias, ellos lo manifiestan de diferentes formas. Hay comportamientos en los que ven, pero les cuesta mucho trabajo hablarlos, no inventan estas historias porque no lo conocían, simple y sencillamente porque no tienen la percepción del abuso como tal. Hablarle yo desde el primero de primaria hablo de la palabra abuso. En los talleres de primero de primaria estamos hablando del significado del abuso sexual. No se lo digo como obviamente lo manifesté ahorita, porque esa es una definición un poco más adulta, pero la forma que se lo maneja para que papá y mamá sepa es, hijo, hay que saber que hay diferentes tipos de violencia, entre ellas una violencia sexual que se llama abuso sexual. ¿Y qué significa? Que la persona grande, que además es una cuestión bien importante, para que también se considere abuso, tiene que ser en edad mayor de 3 años, de 4 están entre 3 y 4 años. ¿Por qué? Porque también hay que saberlos diferenciar de un juego sexual. Entonces, el menor no sabe qué significa un abuso, por lo tanto no va a mentir.
no te puede hacer un cuento de algo que no sabe que existe, pero sabe que le incomoda, pero sabe que le está lastimando, pero sabe que no está correcto. Esa es una cuestión completamente instintiva porque está traspasando partes de su cuerpo que normalmente mamá le dice que no se toquen, o por todos esos comentarios que saben que no se deben de tocar pompis, que no se deben de tocar el pene, que no se pueden tocar la vulva, y de repente llega alguien y lo hace, no te van a mentir. Esa es la parte más importante, no tienen la concepción de la misma información que tiene la persona adulta. Y es ahí donde nosotros lo primero que tenemos que hacer es creerle. Además, otra situación, vamos a suponer que no le logro creer, que de pronto me resisto como mamá o como papá o como persona adulta protectora a resistir, a creerle. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a identificar otras cosas. Cuando el abuso sucede, por ejemplo, en niños muy pequeños, en niñas y niños muy pequeños, casi siempre, que ya pasaron el control de esfínteres, casi siempre regresan. Vuelven a tener micciones en la cama, es decir, se vuelven a hacer pipí o se hacen, incluso llegan a hacer popó cuando llegan a ver físicamente al agresor. Supongamos que, por ejemplo, el agresor es el tío, ¿no? Y viene de visita y mi hija ya había pasado la etapa del control de esfínteres, pero yo se la dejo a mi tío porque la tiene que cuidar, porque yo trabajo, lo que sea, la niña puede hacerse pipí o puede hacerse incluso popó. Si era un niño o una niña que disfrutaba el juego de manera común, de manera natural, en cuanto ven a la persona o incluso dentro del juego, primero cuando ven a la persona empiezan a tener cambio de actitud, se ven ya más tímidas o se pueden mostrar agresivas hacia el agresor también. Pero cuando el agresor no está, lo transmiten, por ejemplo, cuando la mamá menciona el nombre, puede emitir algún comentario a través de dibujos. Es bien común que en los dibujos de familia, por ejemplo, cuando les pides dibuja a tu familia, dibuja a más personas de tu familia, porque si la familia es una, pero le dices dibuja a más personas, dibujan al agresor. Y cuando el papá es el agresor, bueno, dibujan al papá y hay muchas formas de identificar en los dibujos si está recibiendo agresión sexual. Entonces, no hay forma de que te mientan en ese aspecto. Lo que pasa es que la resistencia es por parte de mamá o papá a creer, y lo entiendo, ¿no? Eso es algo que es difícil, pero lamentablemente sucede y necesitamos aprender a pararlo. Claro. Elia, si en este tiempo de confinamiento llega mi hijo y me expresa lo que está ocurriendo, ¿qué les recomiendas a los padres? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que actuar? ¿Cuáles son las herramientas que van a utilizar? Lo primero que tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, separar al menor del agresor o a la menor del agresor. Si tienen la posibilidad, por ejemplo, vive mamá, papá y familia, ¿no? Puede ser tres o cuatro integrantes, y uno de ellos es la persona que está agrediendo, y mi hijo me lo dice, pero tengo la posibilidad de irme a casa de mi mamá. Lo primero que tengo que hacer es sacar a mi hijo sin decirle nada al agresor, porque también esa es otra situación, a veces no sabemos cómo reaccionan. Entonces, es retirar a mi hijo o a mi hija del agresor. Y segundo, levantar la denuncia. Esa es otra parte que tienen que hacer. Tercero, evidentemente, solicitar ayuda. Hay muchas asociaciones, entre ellas está ADIVAC. ADIVAC es una de las asociaciones que ha ganado varios casos en cuestiones de abuso sexual. Tienen todo el apoyo legal, independientemente del apoyo psicológico, porque además cuentan con los peritos especializados para determinar el abuso que sufrió y identificar y también el agresor, porque a veces el menor o la menor saben, pero no dicen quién, solo dicen alguien me está haciendo, y es complicado también, por eso a veces no les creemos, porque el niño o la niña dice es que me pasa esto, o me siento así, o no quiero estar, pero nunca le dicen a mamá porque no quiere estar con papá, o nunca le dicen no quiero estar con mi hermano. Piensa la mamá o el papá que por un pleito, por otras circunstancias, nunca se nos pasa por la cabeza que puede hacer un abuso. Entonces, en la medida de lo posible, retirarlo. Si no se puede retirar, en el momento en el que puedas, no dejarlo solo ya, de ningún momento dejarlo solo al menor, con la persona que el menor te diga, de preferencia tratar de que obviamente no los diga, y aún así denunciar.
hablar el 911, tratar de salirte a la fiscalía. Yo sé que es difícil, pero en un momento dado, con todas las medidas que necesitamos tomar, el cubrebocas, el alcohol, el gel, el guante, lo que sea, sacas a tu hijo o a tu hija y te lo llevas a la fiscalía más cercana, ¿no? Y entonces ahí te van a apoyar. Sí están trabajando para esto, sí están dando atención, te levantan en ese momento la denuncia, el médico legista revisa al menor o a la menor para ver qué tipo de abuso recibió, si incluso hubo penetración o no, y se levanta todo el procedimiento que se tiene que levantar. Entonces sí hay forma de, nada más que hay que llegar. El problema es a veces un poco esta parte, llegar a la denuncia, pero si de verdad tienen una situación así, que esperemos que no, saquen al menor del agresor. Eso es lo principal. Ok, ahora ya saqué a mi hijo, ya levanté la denuncia. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo superamos esto? ¿Qué nos recomiendas tú como especialista y que has tenido que manejar estos casos para que los padres tengan herramientas en este tiempo? Porque creo que lo que más preocupa, Elia, es, bueno, ya lo saqué, ya estamos alejados del agresor, y ahora ¿qué pasa? ¿Cómo lo manejo? Claro. ¿Cómo intento tener ese contacto con mi hijo, que me exprese más, que podamos salir adelante de esta situación? Claro, lo primero que le diría a mi hijo, bueno, lo que hay que decirle al menor es te agradezco la confianza, te creo y te protejo. De esa manera bajamos un poco la ansiedad del niño, lo primerito. La segunda, abrimos un canal de comunicación. Le mostramos que estamos abiertas a la información que me dé. Sé que la posición de mamá, híjole, puede ser sumamente difícil, y por adentro puede estar destrozada y va a querer tener una cara hacia mi niño, hacia mi niña de fuerza, ¿no? Pero no necesariamente tampoco tiene que ser así. También la niña o el niño puede ver la parte dolorosa de que sabe que le está doliendo a mamá, y eso es empatía. No es que no me voy a ver, es que necesito estar fuerte para él. Sí, pero tú sola, independiente, o sea, atrás, hacia él, se vale mostrar ese dolor porque estás siendo empática o empático con el dolor del menor. Y después, evidentemente, buscar, en la parte legal, como les comento, está DIVAC o el Ministerio Público, les asesoran ahí toda esa parte. Yo en lo particular, me pueden contactar, yo trabajo a través de talleres, vamos tratando a través de un coaching específico para el niño, para la niña, tratar de que hable del abuso, tratar que entienda lo que le pasó, pero principalmente es trabajar con el tema de la culpa. Una de las condiciones que a veces nos limita la resiliencia de la cual son capaces los niños y las niñas, es decir, la forma de superar, no me gusta la palabra superar, pero trascender ese tipo de situaciones, es decir, de alguna adversidad yo encuentro lo positivo y salgo para adelante. No me va a tumbar. Eso es parte de esa es la resiliencia. Entonces, vamos a sacar a flote la resiliencia quitando culpa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces es el otro estigma. Es que yo tuve la culpa, es que yo me senté con mi abuelito, es que yo le dije a mi abuelito que sí, es que mi abuelito me dijo que me iba a regalar el Xbox y lo acepté, o que me iba a dar mi dinero, lo que sea, y lo acepté, y entonces el niño y la niña se empiezan a sentir culpables. En los talleres, a través de coaching, principalmente, es justamente bajar esa ansiedad al menor, a la menor, que hablen y quitarles la culpa. Entonces, yo con ellos, con los niños y con las niñas, trabajo de esa manera. Vamos platicando, vamos viendo, les cuento, o sea, obviamente enseño como su cuerpo, vamos a enseñarles herramientas de volver a protegerse, a decirle lo que pasó, no tenías más que hacer, no podías defenderte, no importa que hubieras podido gritar, no había forma, por lo tanto no es tu culpa. Entonces, a través del juego y a través de dinámicas, a través de darles la información real, explicarles. Se les olvida que los niños y las niñas aprenden, no son tontas, no son retrasados mentales. Explicándoles la realidad a su vocabulario, lo entienden perfectamente y son súper resilientes.
tienen esa capacidad de adaptación que en muchas ocasiones nos falta a nosotras como personas adultas porque no nos las enseñaron. Entonces, a través de esta información vamos trabajando con ellos y evidentemente también hay apoyo para mamá o papá. Yo en esa parte normal no lo trabajo con lo que las personas adultas, sino más bien con los menores, pero sí se les puedo recomendar lugares como AMSAC, como ADIVAC, en donde trabajamos la agresión, trabajan ahí los terapeutas especialistas también en la agresión sexual que hayan recibido para que ambas partes la reciban, porque una cosa es el agresor, la víctima, la niña o el niño, y otra cosa es la angustia y evidentemente también culpa, que se culpan mucho mamá y papá, es que como no lo vi, es que yo te vi, yo debí de haberlo parado, es que esto, no es fácil, no es un proceso sencillo, pero sí tiene solución. Hay una frase que me gusta muchísimo utilizar, se la vi a una chiquita en uno de los cursos que tomé en el psiquiátrico Juan Navarro, porque hay, pues también por cierto del psiquiátrico Juan Navarro también trabajan el tema para las personas que a lo mejor no tengan la posibilidad de pagar algún tipo de asesoría más personalizada. En el Juan Navarro atienden este tipo de asuntos y ahí en uno de los talleres al final había una chiquita que había sido abusada durante varios años por el papá biológico y cuando terminó el taller se les pide que hagan un dibujo, un cuento, lo que quieran transmitir a través de algo que van a dejar en donde logren manifestar que ya pudieron ser resilientes, trascendieron esa situación de violencia que vivieron, no la olvidan, no es que se supere, no es de, supéralo y ya no la olvidan, pero sí aprendes a que ya no te dé tanto dolor como lo que te pudo dar en el momento en el que sufrías la agresión. Y la frase dice, te perdono no porque lo merezcas, sino porque yo merezco mi paz. Y eso es justamente lo que yo trabajo con los niños y las niñas y adolescentes que me llegan en situaciones de abuso o de cualquier tipo de violencia, vamos a trabajar justamente no porque vas a perdonar al agresor, que sería también un paso muy importante, sino porque tú necesitas aprender a que no fue tu culpa, no fue algo que pudiste resolver, pero lo pudiste trascender y pudiste salir adelante, pudiste lograr seguir con tu vida e incluso con tu vida sexual saludable. Porque esa es otra de las situaciones. Muchas de las veces se piensa que los niños, sobre todo las niñas que han sufrido abuso, pues no van a tener una vida sexual saludable de adultas. Y sí impacta, claro que impacta, pero si se trabaja desde el momento en el que sufrió el abuso o a muy tempranas edades, trabajamos la resiliencia y logramos en la mayoría de los casos que sí se llegue a una vida sexual plena, mucho más saludable de la que pudiera haber tenido si no hubiera recibido la ayuda. Híjole, qué importante es estar al pendiente también de las emociones, tanto del niño que está viviendo la situación de abuso como del padre, porque a veces creo que el sentimiento, como mencionas, de culpa es lo que nubla todas las opciones que pudieras tener, ¿no? Entonces, hay algunos tipos de emociones por los cuales los padres van a atravesar, así como, bueno, sí, la culpa, echarse entre uno y otro la responsabilidad, pero como el tipo duelo, donde ya sabemos que son 5 etapas y bueno, vamos a atravesar por ellas, pero sabemos que al final es un proceso. En el caso de el abuso sexual infantil, existen etapas que van a atravesar los padres y que deban de conocer, bueno, es normal que el día de hoy me sienta culpable, que el día de hoy quiera yo ir y echar bronca o sentirme incompetente. ¿Qué es lo que pasa en este proceso, Elia? Pues así como etapas específicamente de una u otra, efectivamente en el caso del duelo, no es así, sin embargo, sí hay muchas manifestaciones y cada quien las va a vivir dependiendo de su estilo de crianza y de su momento y de la forma en la que aprendan a regularse y expresarla. Lo primero que sucede es efectivamente la culpa. Los ejemplos serían muy sencillos. Por ejemplo, si yo como mamá, repito el típico ejemplo que yo veo a mi marido, pues lo primero es después del enojo, que sería el enojo, primero la sorpresa, ¿no? Luego la negación, no puede ser. Después puede venir el enojo
Y ahí a veces no sabemos también cómo voy a reaccionar, es difícil hasta que no tienes una situación enfrente, no te conoces esas formas de expresar o esas formas de reaccionar ante cierto tipo de adversidades, y puedes enojarte e ir casi encima del papá, o nada más tener la angustia y la culpa y entrar en un proceso de no quiero ni siquiera que me toques porque a mí me va a dar miedo también, ¿no? Que me hagas algo. En muchos de los casos, casi siempre cuando viven en confinamientos muy específicos, si el hay una menor y recibe abuso, casi siempre también la mamá ha sido violentada. Es como que el agresor empieza con la mamá y de diferentes formas, no necesariamente. Recuerden que el no es no. Si yo como pareja, como mi pareja quiere tener una relación sexual y yo no quiero, y me obliga, me chantajea o me soborna, al final de cuentas es violencia. Y entonces eso también lo bajan al niño o a la niña. Entonces es muy probable que la mamá haya sufrido abuso. Entonces lo que te va a pasar es miedo. Esa es otra de las etapas por las que pasan. ¿Qué voy a hacer si no me puedo alejar de él? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo defiendo a mi hijo? Porque también, pues, si una vez que el agresor se ve expuesto, es muy probable, no es que sea siempre, pero es muy probable que como no pueden salir, como no se pueden mover, pueda agredir a la mamá, ¿no? Entonces también empieza, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me protejo? Luego tenemos el problema de ahora arrasar con toda esa carga también de culpabilidad que le mete la familia, que no hay que dejar de lado. Imagínate que te digan, o sea, eres una mujer casada y que le digas a tu suegra, su hijo abusó de su nieto, pues es muy difícil que la mamá lo crea, ¿no? Entonces viene a lidiar ahora también con la familia, porque si el abuso lo recibieron por parte del papá, toda la familia del papá muchas veces protege, y toda la familia de la mamá culpa, ¿no? Y viceversa. Entonces, lidiar con esas partes tampoco es sencillo, tampoco es una situación que deja de pasar, pero es de aprender a decirle, a ver, espérenme, no me voy a meter, ya se los dije y que lo manejen ustedes, yo me retiro y busco mis redes de apoyo para bajar mi angustia, para bajar mi miedo, para bajar mi culpa, y todo eso se tiene que trabajar en terapia, a fuerza, para que puedas lograr tú también trabajar con tu hijo y con tu hija, aprender que de los dos van a salir ahí resilientes. Tienes que aprender a trabajar con esas culpas, porque a lo mejor tampoco lo pudiste detener, porque a lo mejor tampoco te diste cuenta. En realidad tú confiabas en tu papá, o confiabas en tu pareja, confiabas en tu otro hijo, porque también se da cuando tienen una bronca de hermanos. Entonces, no es que todo el tiempo podamos, incluso físicamente, estando a cada rato con mi hijo, con mi hija, ni dejarlo, no lo puedo dejar ni 2 minutos porque en ese momento van a abusar de él. No podemos vivir así. Precisamente por eso necesitamos herramientas de protección para poder trabajar con todas estas broncas que se nos pueden llegar a presentar, que es principalmente el miedo, la angustia y la culpa. Prácticamente son las emociones más drásticas con las que se va a enfrentar la mamá o el papá de la posible víctima. Esa es y además tienes que lidiar con el miedo y la angustia y la culpa de tu hijo, porque son menores, porque están viendo que tú los proteges. Entonces también esa transferencia de emociones, híjole, es compleja, pero hay ayuda, pero sí se puede, pero necesitamos denunciar. Esa es la parte principal para poder abrirles el camino, apoyarles, decirles que van a pasar por esas etapas, sí, son naturales, no fue cualquier cosa, pero hay posibilidades de que esto pase y de que esto se logre tranquilizar y logremos ir eliminando esas angustias, esos miedos y esas culpas. Ok, entonces, para ir cerrando este punto es, cuando mi hijo me expresa que ha vivido abusos sexuales, creerle y en ese momento alejarlo del agresor, de quien te está mencionando que ha sido la persona que lo ha estado agrediendo.
Luego es buscar apoyo, es buscar ayuda, puede ser una organización, puede ser un terapeuta especializado. Bien importante que sea un especialista en abuso sexual infantil para que lleven un proceso sano, para que el niño pueda salir adelante. Y los padres obviamente van a sentir esta culpa, enojo, insatisfacción, preocupación, ansiedad, pero lo importante es buscar ayuda. Elia, ahora hablemos un poquito acerca de la prevención. ¿Cómo prevenimos el llegar a todo esto? ¿Qué vamos a hacer para evitar tener que llegar a las autoridades, para evitar tener que llegar a terapia en un aspecto ya de daño? Evitar es una palabra un poco comprometida porque a veces no es tan posible simple y sencillamente por la diferencia de edades, ¿no? De entrada. No podemos evitar que el agresor utilice cierto tipo de violencia, independientemente que ojalá nada más solo fuera chantaje o soborno emocional, pero a veces utilizan violencia y entonces, bueno, pues un menor, una niñita, un niñito no puede hacer mucho contra la fuerza de una persona adulta, ¿no? Pero sí podemos enseñarle a que ahorita como está, no sabemos si pasó o no, entonces, ¿qué le podemos enseñar? Y de esa forma que lo hable. Ya que lo va a hablar, perfecto. No hubo ningún problema, no mencionó, no denunció, no dijo mi niña o mi niño que ha sufrido ningún tipo de abuso. Okay, mi tarea es enseñarle mi cuerpo. Cómo es de valioso mi cuerpo. Todas las personas son importantes, pero mi cuerpo es valioso, mi cuerpo es privado, tengo mis zonas íntimas en las que nadie las puede tocar, pero también yo tampoco las puedo tocar a nadie, ¿no? Identificar la diferencia entre juego sexual y abuso sexual. Y una de las diferencias bien claras es que cuando primero las edades, son parejas, son entre pares, ¿no? Una niña de 4 años con una niña de 4 años o incluso con un niño de 4 años, de 5 máximo. Son menor, la diferencia de edades es menor de 3 años. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de juego, están en ese momento de curiosidad, en ese momento de exploración de genitales, de decir por qué tú eres diferente que el mío. En preescolar, por ejemplo, se da mucho, los niños y las niñas cuando los llevan a hacer pipí, siempre andan viendo, si yo soy niño, estoy viendo por qué no se parece lo que ella tiene al mío, ¿no? O de repente veo a otro niño, digo, ay, él se parece igual que el mío, entonces me lo quiero ver, lo quiero tocar, porque es natural, es un juego, no hay coerción. Esa es una parte súper importante, no hay presión, no te estoy forzando y tú también estás buscando satisfacer esa curiosidad natural. Entonces, cuando se da eso y la niña se ven expuestos y le dicen, llega la mamá y ¿qué están haciendo? Automáticamente suspenden el juego. Se ven tan sorprendidos que no, nada, y botan casi siempre la carcajada. Están en mutuo acuerdo, estaban explorándose, es un juego. Y eso sucede hasta cuando mucho 6 años. Ya después, ya es otro tipo de exploración, pero no hay coerción, sigue siendo un juego. Cuando sube la edad, entonces la persona de mayor edad está buscando una gratificación completamente diferente a la del menor. Es una asimetría de gratificación, así de fácil. No me puedes venir a decir que una adolescente de 14 años está jugando un juego sexual con una niña de 7. La niña de 7 no tiene la concepción de la autoestimulación y buscando el orgasmo como la percepción que la tiene el niño de 14. Entonces, eso ya es un abuso. Entonces, necesitamos enseñarles esas diferencias. ¿Con quién sí puedes jugar? ¿Con quién no puedes jugar? Diferencia rapidísimo entre tocar, revisar y acariciar. Médico, revisa. Siempre el doctor, que yo llevo a mi hijo al médico, hija, te voy a llevar al médico porque te van a revisar. Es decir, pide permiso y estoy siempre presente. Toca. Yo, mamá, o yo, papá, puedo tocar para enseñarte cómo te lavas. Por ejemplo, te vi que te dejaste jabón o te voy a enseñar a limpiarte cuando haces del baño, cuando haces pipí, cuando haces popó. Te estoy tocando en ese sentido. ¿Acarician? Nadie acaricia. Ni tú acaricias a nadie, tú solo te puedes acariciar. Y permitirles esa autoexploración a los niños y a las niñas en las que están tocándose su cuerpo y están sintiendo placer. Pueden llegar a tocarse sus genitales, es muy común y sienten placer. Privacidad.
hay que enseñarles cómo la cuestión de la privacidad. Si yo tengo la posibilidad de tener una recámara, de mamá y papá, su recámara, toco la puerta. Mami puede entrar, papi puede entrar, y lo mismo tiene que hacer mamá, porque no lo podemos enseñar privacidad si yo entro al cuarto de mi hija o de mi hijo así nada más porque sí. Aunque soy la mamá y puedo entrar, no, necesito enseñarle que también ellos tienen privacidad. Entonces, son herramientas de protección. Utilizar la voz. Tienen su espacio de protección. No puedes traspasar mi espacio, que es te estira tu manita, y lo que alcance tu manita es tu espacio, tu círculo de poder. Nadie que tú permitas puede traspasar ese poder. Y mamá, una persona adulta, por mucho que sea tu tío, tu abuelo, tu hermano, tu papá, y no quieres que te saluden de beso, no los obliguemos y no le permitas. No de hola, la educación no tiene nada que ver con el beso. La educación es un hola, buenas tardes, buenos días, un saludo de mano, etcétera. Pero el beso no, el beso traspasa otro tipo de situaciones. Es ya el contacto, justamente pasa esa barrera de lo que su manita hace su círculo de protección o su círculo de poder. Entonces, todas estas herramientas, más juegos, más cuentos, les estuvieron dando mucho el cuento de los dragones no existen en primaria. Y a muchas mamás y a muchos papás les cuesta mucho trabajo leérselos porque habla del abuso sexual, justamente. Yo les recomiendo que lo hablen, lo lean juntos. Primero lo lea mamá y papá, lo entienda, lo acepte, vea que no es que se tiene que hablar del tema y se lo platiquen, lo lean a los menores, se lo dieron en primaria, a partir del primero de primaria. Es un cuento que se vale, o sea, sí se puede, no está explícito con palabras obscenas, no, está muy bien explicado y me parece importante que lo puedan utilizar precisamente como parte de la protección. Entre mayor información tengamos, mayor información le demos a nuestros niños, es la mejor protección que ellos van a tener. No hay una varita mágica, no hay una fórmula mágica, lamentablemente. Solamente es a base de pura información. No permitas esto, pero tú también cuídate. No permitas el otro. Háblame, dime, establezcan canales de comunicación, no cierren los canales de comunicación, no hablen de que eres un grosero, más bien lo que hiciste no me gustó, porque si etiquetan a los niños, cerramos esos canales de comunicación. Necesitamos abrirlos para que ellos y ellas nos puedan decir si están siendo o no violentados. Súper importante. Ahora, si me cuesta trabajo, ¿cómo podemos como padres tener una dinámica de comunicación con los niños? Si me cuesta trabajo y si a estas alturas de la cuarentena ya estoy ya no quiero ni verte porque estar entre tareas y trabajos y todo, pues para mí es bien complicado. Entonces, ¿cómo hacemos que esta comunicación sea dinámica y sobre todo que tengamos el tiempo para darnos un espacio nada más para estar con los niños y hablar de este tema? Es que justamente bien lo dijiste, necesitamos darnos el tiempo. Yo sé que tenemos el agobio de que trabajo, si tenemos la posibilidad todavía de estar trabajando y encima atiendo la casa y encima tengo al menor, pero además, o sea, tengo de 5, de 4, de 3 y otra de 10 y otro de 13, o sea, es complicado, pero sí necesitamos establecer un calendario y podemos establecerlo como una especie de contrato entre toda la familia. Cada quien va a hacer su lista de actividades y le va a poner un horario. Entonces los horarios se pegan en las paredes. De esa manera, se hace como un cruce. Mamá y papá pueden hacer un cruce y encontrar justamente los horarios muertos, que puede ser a lo mejor 15 minutos. No cuesta nada, 15 minutos a lo mejor después del desayuno, 15 minutos después de la comida o 15 minutos después de la cena, hablar de los temas que te preocupan, compartir justamente cómo estuvo tu día, aunque yo te lo vi, aunque estabas a mi lado, una cosa es que yo te vea hacer lo que tú dices que haces, y otra cosa es cómo te sientas. Entonces, compartir cómo te estás sintiendo. Número 2, si tenemos espacio físico en la casa, darnos la oportunidad de que de repente, si hay una recámara, dame mis 15 minutos, o 20 minutos, o una hora si es adolescente, en tu recámara, sin que nadie lo moleste. Hay que aprender a respetar esos espacios. Si no tenemos solos espacios, utilicemos el baño. Creo que el baño es un lugar en donde tenemos la privacidad y poder decir, aquí, dame chance, voy a pasarme una hora.
y la hora se la puede pasar la mamá, el papá, pero cada vez que, para que no te agobies en que tengas que decir, es que ¿cómo me voy a poner una hora? Bueno, voy a hacer esas actividades y necesito que me apoyen en estas, papi, en estas, ponerles actividades a cada quien desde pequeños, decirle, me apoyas en esta porque voy a mi espacio, me toca mi espacio para mí. Y entonces te metes al baño si no tienes una recámara o si no hay espacios físicos, a eso me refiero. Si los tienes, me voy a mi cuarto o me voy al estudio o me voy a quedar en este rincón, ¿ok? Entonces necesitan darse sus espacios. Tercero, al momento de hablar, no es llegar y decir, vamos a hablar del tema del abuso. No, más bien cuando están desde chiquitos hay que utilizar estas herramientas que les comenté, el monstruo de los colores, de un besito a la fuerza, los dragones no existen, la mano de Kiko, hay otro que se llama la mano de Kiko, y dárselos a jugar, ¿no? Entonces, en los momentos en los que están ellos jugando, aprovechar justamente para decir, a ver, ¿qué haces? Y entonces ahora sí podemos platicar sobre cómo te protegerías, qué harías en un caso de que alguien llegara y te hiciera bullying. Y yo creo que una de las formas en las que podemos empezar a hablar del tema es a través de la violencia que es escolar o la violencia cibernética. ¿Qué pasaría? ¿En tu escuela hubo bullying alguna vez, hijo o hija? ¿Cómo lo hicieron? Entonces de ahí hablar, pues es que mira, hay diferentes tipos de violencia, etcétera, y entonces podemos integrar en ese momento la violencia sexual. Otra de las cosas, necesitamos tomar sol. Es bien importante, el sol nos ayuda a liberar dopamina. La dopamina es la famosa hormona de la felicidad. Nos ayuda a liberar serotonina, nos ayuda a liberar oxitocinas, muchas sustancias que terminan en minas, nos ayuda melatonina también para la piel. El sol nos ayuda a sentirnos bien, nos ayuda a sentirnos agradables, felices, igual que consumir chocolate, pero obviamente pues no vamos a consumir tanto chocolate, ni grasas, ni azúcares, porque eso no es saludable, ¿no? Pero sí podemos tomar 15 minutos al día de baños de sol. Los niños y las niñas lo necesitan, las personas mayores lo necesitan, mamá y papá lo necesitan. Entonces también ahí aprovecho mis espacios, me subo a la azotea y empiezo a tener más fluidez. La comunicación es en doble sentido. Tengo que aprender a ser asertivo, asertiva, empática. Siempre hablar de lo que a mí me molesta sin culpar. Para que mi hijo me escuche, yo no tengo que decirle, no, pero tú haces esto. No, es yo te entiendo, pero mira, a mí me hace sentir de esta manera cuando tú pintas todo el cuarto, por ejemplo, si están muy pequeños. Hijo, es que me hace sentir muy mal, me cansa porque tenemos que limpiar, no tenemos tiempo, se va a manchar y eso no me gusta, vamos a dejar de hacerlo. Poner límites desde pequeños, desde pequeñas, no está peleada con el amor, hay que ser firmes. Retomar los valores, retomar la honestidad, aprender a decirle me equivoqué, si yo como mamá tuve un error y la regañé de más porque yo me exalté, porque estaba muy acelerada, tengo que llegar y decirle discúlpame, la verdad me estaba sintiendo agobiada, o me aceleré, o es que mi jefe me puso un problema y no lo puedo o es que ya me cansé de cocinar, pero no va a volver a suceder. En ese momento abrimos los canales. Cuando mamá y papá se muestran respetuosos, humildes, amorosos, firmes, el niño y la niña lo perciben. Y es exactamente lo mismo que van a proyectar. Ok, ahora, ¿qué pasa si tengo un caso en el que sospecho, ya nos mencionabas hace rato alguna cosa como que los niños pierden el control de los esfínteres, pero también hay otras características? ¿Qué pasa si yo estoy como presintiendo que algo no me está checando en la conducta de mi hijo o de mi hija y puedo, no sé, a lo mejor intuir, ¿no? El sexto sentido, lo que sea, estar en desacuerdo o sentir como esa insatisfacción o esa intranquilidad, ¿no? ¿Cómo puedo descubrir o qué otros factores serían el alerta roja de el niño puede estar siendo abusado? Varía mucho de las edades. Por ejemplo, si son chiquitos de 3 años, menores de 3 años es un poco complejo, es a través de puros dibujos, donde nos pueden demostrar el enojo. No es tan sencillo que el enojo vaya ligado con un abuso específicamente, cuando tienen, por ejemplo, 2 años y empiezan medio a hacer trazos, medio a pintarrajear algo.
pero en los muy chiquitos yo sí utilizo el monstruo de los colores. En preescolar, por ejemplo, 5 o 6 años que ya tienen un poco más ya tienen bastante vocabulario, se les habla de, no, como dije hace rato, no del abuso, de la palabra abuso, sino ejemplos como, por ejemplo, fíjate, oye, tu cuerpo, ¿cómo se llama? A ver, vamos a dibujar tu cuerpo. Dibújame tu cabeza, dibújame tus brazos, dibújame tu cuerpo. Ok, oye, se te olvidó dibujar, si es niño, tu pene, si es niña, tu vulva, tus pompis, tus pechos, tu boquita, todo esto, ¿no? Entonces ahora me dices, a ver, vamos a ver, ¿tú cómo cuidas aquí? ¿Tú cómo cuidas tus manos? ¿Cómo cuidas tus dientes? ¿Cómo cuidas tus pies? ¿Cómo cuidas tu pene? Y automáticamente los niños y las niñas siempre sale con algo. Nos dan frases que de repente, no, pues es que mi papá me dijo que él me lo iba a tocar, que él siempre me lo iba a estar acariciando o tocando para que me lo cuidara. Entonces, pues no, obviamente pues no se puede hacer eso. No hay posibilidad, ahí hay un síntoma, ¿no? Pero el niño no lo está percibiendo como eso, nosotros lo estamos viendo. Es importante tratar de recordar siempre las palabras del menor, porque igual el niño está muy enojado, pero por otra cosa, y lo podemos malinterpretar. Pero sí, la mamá intuye, el papá incluso intuye cuando es el tío, el cuñado, lo que sea, el abuelo. Sabemos que algo no va bien en mi hijo, y cuando están más grandecitos, por ejemplo, ya a partir de 6 años, la pregunta es directa. Hijo, hija, te noto tímida, te noto miedosa, te noto enojada, o veo que tienes mucho miedo. ¿Pasa algo? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? No necesariamente llegamos tan bruscamente como que, oye, abusaron de ti. No, obvio, ¿no? Sino ¿te sientes incómoda con alguien? ¿Alguien de la familia ha intentado hacerte daño? ¿Te ha lastimado? Y entonces depende de ahí la niña, el niño pueden empezar a hablar, tratar, pero hay que escuchar. La cuestión es no puedo emitir juicios, no debo emitir juicios, y tengo que quedarme callado hasta que mi hijo o mi hija termine de hablar, porque va a haber pausas, porque es algo doloroso. Entonces cuando están más grandecitos te lo van diciendo, o sea, sí te lo pueden expresar, porque además es cuando llegan con el perito en el MP, les van a hacer la declaratoria, y el perito, una de las cosas que hace es que necesitan decirlo de manera verbal: esta persona me hizo esto y esto, o me lastimó, o me pidió, o me enseñó, o me dijo que yo hiciera tal cosa. Cuando ya tienen un vocabulario mucho más grande, y evidentemente se les lleva hacia allá. Pero cuando son pequeñitos, sí, y bueno, cuando son adolescentes también es complejo, porque luego los adolescentes también reciben violencia sexual por parte de alguien de la familia, y es difícil, porque además es menos me van a creer porque ya estoy grande, y seguramente van a pensar que yo, por andar con mis cosas, otra vez con el tema de la falta de educación sexual, con mis cosas cochinas, o porque una vez mi mamá me cachó que me estaba yo toqueteando, va a decir que no puede ser, tú lo provocaste porque tú ya estás grande, porque tú debiste. Entonces siempre culpamos a la víctima, ¿no? Y en este caso necesitamos creerle. Entonces, dependiendo mucho de la edad, bueno, si la agresión, por ejemplo, el caso de los niños más pequeños, o se pueden volver muy agresivos o se pueden volver muy tímidos. Cuando no se notan las conductas completamente fuera de lo común. Si yo sé que normalmente a mi hija tal o mi hijo le gusta estar viendo esto y de repente lo deja de hacer, hay que investigar, hay que indagar y hay que apoyarse con material, porque no siempre nos los van a decir, sobre todo a los más pequeñitos. Claro, pues Elia, estamos en la recta final y yo te quiero agradecer mucho por darnos esta información tan digerida, tan práctica, porque en verdad nos queda claro que la comunicación es básica, o sea, es piedra angular para que nosotros podamos saber qué es lo que está ocurriendo con nuestros hijos, conocernos como familia también es súper importante. Y te quiero agradecer por este espacio, por tu tiempo, por darte también tú la oportunidad de podernos compartir esto. Así es que quiero decirte ahora, si tú estás escuchando el programa y tienes alguna duda o te gustaría ponerte en contacto con nuestro especialista, pues Elia, dales tus datos, diles cuáles son todos los servicios que ofreces, cómo más les puedes ayudar, cómo te contactan, porque seguramente habrá más de una duda. Entonces, para que la gente pueda
seguir contigo y sobre todo conocer más acerca de este tema. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Como te comento, a veces hay poca gente que maneja el tema del abuso sexual y bueno, aquí estamos para esto. A mí me encuentran tanto en Facebook, Twitter o Instagram como Salud y Educa. Entonces, ahí me mandan un mensajito, yo casi siempre respondo de manera, trato inmediata, pero ahorita en este momento de la que estamos, yo les daría de consejo que no le llamemos ya cuarentena, confinamiento, aislamiento. Hay que también hablar en positivo, es una recomendación aparte, es en este momento que estamos en situación de protección, la forma en la que estoy trabajando es en línea, evidentemente, ya sea por llamada o por videollamada, y estoy dando talleres de prevención de abuso sexual infantil, estoy dando talleres de hablemos de sexualidad con nuestros niños y nuestras niñas, también talleres sobre las redes sociales, que es otro tema que ahorita por cierto, como dato adicional, ha subido el índice de consumo de pornografía, ¿no? Y además ha subido el consumo de pornografía infantil por mismas situaciones. Entonces también como doy tips y estoy dando talleres en línea, lo pueden tomar. Algunos les pido, por ejemplo, tengo ahorita varios niñitos de entre 9 y 12 años, en donde les hablo de estos cambios puberales que van a tener y cuidar su cuerpo, etcétera, y entonces lo que hacemos es, en algunas actividades les pido que hagan ellos solos y en otras integro también a mamá o papá. Entonces me encuentran como Salud y Educa en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, pues toda la gente ya sabe, pueden buscar a Elia Guillermo, que es nuestra especialista, y también que estén al pendiente de cualquier tipo de cosa que les pueda generar una alarma, algo cuando sientas un poquito de inquietud respecto a lo que está ocurriendo en casa, pues es mejor indagar, así es que no se queden con las ganas o con bueno, después lo voy a retomar, o a lo mejor es por el momento de estrés o lo que sea, o porque estoy muy ocupado, sino que se den un tiempo y un espacio para conocerse como familia. Es bien importante que estemos atentos también a la necesidad de cada uno de nosotros, de nuestros compañeros de equipo, porque así lo vivimos, así es que yo les invito a que tomen esta información de manera súper oportuna y sobre todo que la pongan en un lugar especial para que estén atentos a cualquier síntoma, cualquier índice, porque como bien lo comentaba Elia, los incrementos de consumo de pornografía infantil están a la vuelta de la esquina, el material que se difunde y sobre todo también del abuso sexual pues han incrementado aquí en México y bueno, sí necesitamos como estar atentos, no minimizarlo. Es un tema serio, es un tema importante y sobre todo para que podamos tener un desarrollo en paz, un desarrollo tranquilo todos y que no nos quedemos con el hubiera, creo que eso es lo importante. Así es que, Elia, muchísimas gracias. Tenemos ya por ahí el proyecto de hacer una conferencia, videoconferencia, obviamente, tratando un tema de estos de sexualidad infantil. Así es que les invito a todos los que nos están escuchando que no pierdan la pista, que estén al pendiente de la página oficial de Cambiando de Tema para que se puedan conectar y también puedan seguir informándose y sobre todo con nuestra especialista que es Elia Guillermo. Muchísimas gracias, Elia. Al contrario, Nancy, un placer haber aportado, espero haberles ayudado de mucho en estos momentos y la denuncia es lo más importante. Ojo ahí también, hay que llegar a la meta, como lo mencionaba Elia, lo importante es llegar, así es que ya dieron el primer paso, ahora a concluir todo el proceso que se tiene que hacer, así es que bueno, yo los invito a que no se vayan, vamos a escuchar un tema musical ya para finalizar el programa, pero recuerden que nos pueden encontrar también en redes sociales como Nancy Lara. Vamos a estar en una conferencia también el día viernes en la página de Oventic Artesanal, así es que para los que nos quieran seguir y nos quieran escuchar, con muchísimo gusto vamos a hablar de la culpa, Elia, que también no sé cómo la vivas tú o cómo la podemos trabajar, cómo la manejamos, porque no sé, pero a todos nos da como ese síndrome, ¿no? De sentirnos culpables por todo. Sí, es que hay que aprender a que hay cosas que están en tu control y cosas que no, y aprender a soltar ese control es lo que nos va a ayudar a aligerar la carga. Y al momento de aligerar la carga te das cuenta que efectivamente no podías haber hecho otra cosa más que la que hiciste. La decisión que tomaste en ese momento fue la que para ti fue la correcta.
y no hay marcha atrás. Eso, la decisión